Era una noche oscura y tormentosa cuando todo comenzó. En un pequeño pueblo, alejado de la civilización, los habitantes empezaron a notar algo extraño en el cielo. Luces brillantes y destellos intermitentes que no podían ser explicados por ningún fenómeno natural conocido. La curiosidad se mezclaba con el miedo, y pronto, los rumores de una posible visita extraterrestre se esparcieron como pólvora. Entre los habitantes estaba Laura, una joven periodista que siempre buscaba la verdad detrás de los misterios. Decidida a descubrir el origen de las luces, se aventuró sola hacia el bosque, donde se decía que las luces eran más intensas. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso y el silencio más inquietante. De repente, un zumbido ensordecedor llenó el aire, y una luz cegadora la envolvió. Cuando Laura despertó, se encontraba en una especie de laboratorio, rodeada de máquinas y dispositivos que nunca había visto antes. Intentó moverse, pero sus extremidades estaban atadas a una camilla metálica. El pánico comenzó a apoderarse de ella cuando una figura alta y delgada, con ojos negros y sin expresión, se acercó. Sin decir una palabra, la criatura insertó una aguja en su brazo, y Laura sintió un dolor agudo que recorrió todo su cuerpo. Los días pasaron, y Laura fue sometida a una serie de experimentos inhumanos. Cada noche, las criaturas la llevaban a una sala diferente, donde la sometían a pruebas que desafiaban toda lógica. Su cuerpo comenzó a cambiar, y pronto, notó que su piel se volvía translúcida y sus ojos adquirían un brillo antinatural. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, Laura logró escapar de sus captores y regresó al pueblo. Sin embargo, algo en ella había cambiado. Los habitantes la miraban con desconfianza, y pronto, comenzaron a enfermarse. Una extraña enfermedad se propagó rápidamente, causando fiebre alta, alucinaciones y una muerte dolorosa. Laura se dio cuenta de que ella era la portadora de esa enfermedad alienígena y que su regreso había condenado a todos. El pueblo se sumió en el caos. Las calles, antes llenas de vida, ahora estaban desiertas y cubiertas de cuerpos sin vida. Laura, consumida por la culpa y el dolor, se refugió en su casa, esperando que la enfermedad también la alcanzara. Pero no fue así. En lugar de morir, su cuerpo continuó transformándose, convirtiéndose en algo que ya no era humano. Los días se convirtieron en semanas, y Laura, ahora una sombra de lo que alguna vez fue, vagaba por el pueblo desierto, recordando los rostros de aquellos a quienes había amado y perdido. La soledad y el horror de su existencia eran su único consuelo, mientras las luces en el cielo continuaban brillando, como un recordatorio constante de su destino. El tiempo pasó, y Laura se dio cuenta de que no estaba sola. En las sombras del bosque, otras criaturas comenzaron a aparecer, seres que alguna vez fueron humanos pero que, como ella, habían sido transformados por la enfermedad alienígena. Estos seres, deformes y retorcidos, se movían en silencio, acechando en la oscuridad y atacando a cualquier ser vivo que se cruzara en su camino. Una noche, mientras Laura vagaba por las ruinas del pueblo, escuchó un susurro. Al principio pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero el susurro se hizo más fuerte, más insistente. Siguiendo el sonido, llegó a una antigua iglesia, ahora en ruinas. Dentro, encontró a un grupo de sobrevivientes, personas que habían logrado evitar la enfermedad escondiéndose en los túneles subterráneos. Los sobrevivientes, al verla, retrocedieron con miedo. Laura intentó explicarles que no quería hacerles daño, pero su apariencia monstruosa y el brillo antinatural de sus ojos solo aumentaron su terror. Sin embargo, uno de ellos, un anciano llamado Mateo, se acercó y le habló con calma. Le contó que habían estado investigando la enfermedad y que creían haber encontrado una forma de detenerla. Mateo le mostró un antiguo libro, lleno de símbolos y escritos en un idioma desconocido. Según él, el libro contenía un ritual que podría revertir la transformación y detener la propagación de la enfermedad. Pero había un problema, el ritual requería un sacrificio. Laura,
desesperada por redimirse y salvar a los pocos que quedaban, aceptó sin dudarlo. Esa misma noche, comenzaron los preparativos. Los sobrevivientes reunieron los ingredientes necesarios y trazaron los símbolos en el suelo de la iglesia. Laura se colocó en el centro del círculo, mientras Mateo recitaba las palabras del ritual. A medida que las palabras resonaban en el aire, Laura sintió un dolor indescriptible, como si su cuerpo estuviera siendo desgarrado desde adentro. De repente, una luz cegadora llenó la iglesia, y Laura sintió que su cuerpo comenzaba a cambiar. Pero algo salió mal. En lugar de revertir la transformación, el ritual la aceleró. Laura gritó de dolor mientras su piel se rompía y su cuerpo se retorcía en formas imposibles. Los sobrevivientes, aterrorizados, intentaron detener el ritual, pero era demasiado tarde. Laura, ahora completamente transformada en una criatura alienígena, se levantó del suelo. Sus ojos, antes llenos de miedo y desesperación, ahora brillaban con una furia inhumana. Sin control sobre sus acciones, atacó a los sobrevivientes, uno por uno, hasta que no quedó nadie. La iglesia, una vez un refugio de esperanza, se convirtió en un escenario de horror y muerte. Con el pueblo completamente desierto y los sobrevivientes aniquilados, Laura se dio cuenta de que no había escapatoria. La enfermedad alienígena había ganado, y ella era su instrumento. Vagando por las ruinas, su mente se llenaba de recuerdos de su vida pasada, de los rostros de aquellos a quienes había amado y perdido. Pero esos recuerdos se desvanecían rápidamente, reemplazados por una oscuridad que consumía todo a su paso. Las luces en el cielo continuaban brillando, y Laura sabía que su destino estaba sellado. No había redención, no había esperanza. Solo quedaba el terror y la soledad, mientras la enfermedad alienígena se extendía, buscando nuevas víctimas en su interminable hambre de destrucción. Los días se convirtieron en meses, y el pueblo, una vez lleno de vida, quedó en ruinas. Laura, ahora una criatura completamente alienígena, vagaba sin rumbo, consumida por la culpa y el dolor. La enfermedad que había traído consigo se había extendido más allá del pueblo, infectando a otros asentamientos cercanos. El mundo comenzaba a darse cuenta de la amenaza, pero era demasiado tarde. En una noche particularmente oscura, Laura se encontró de nuevo en el bosque donde todo había comenzado. Las luces en el cielo brillaban con más intensidad y el zumbido ensordecedor llenaba el aire. Sabía que los extraterrestres estaban cerca, observándola, esperando el momento adecuado para actuar. Sentía su presencia, una conexión que no podía explicar pero que la llenaba de un terror indescriptible. De repente, una nave gigantesca descendió del cielo, iluminando el bosque con una luz antinatural. Laura, sin control sobre sus acciones, fue atraída hacia la nave. Dentro, encontró a las mismas criaturas que la habían transformado, pero esta vez, no había miedo en sus ojos. Sabía que su destino estaba sellado. Las criaturas la llevaron a una sala oscura, donde una máquina gigantesca la esperaba. Sin resistencia, Laura fue colocada en la máquina y un dolor agudo recorrió su cuerpo mientras la máquina comenzaba a funcionar. Sentía como su vida se desvanecía, como su humanidad se desintegraba, dejando solo una carcasa vacía. En sus últimos momentos, Laura recordó su vida antes de la transformación. Recordó a su familia, a sus amigos y al pueblo que una vez había llamado hogar. Pero esos recuerdos se desvanecieron rápidamente, reemplazados por una oscuridad que consumía todo a su paso. La máquina emitió un último destello de luz y Laura dejó de existir. La nave, habiendo cumplido su propósito, ascendió de nuevo al cielo, dejando el bosque en un silencio inquietante. Las luces desaparecieron y el zumbido cesó. El pueblo, ahora completamente desierto, quedó como un testimonio silencioso del horror que había ocurrido. La enfermedad alienígena, sin embargo, continuó propagándose. Otros pueblos y ciudades comenzaron a caer, uno tras otro, mientras la humanidad luchaba en vano por encontrar una cura. El terror y la desesperación se extendieron por todo el mundo, y pronto,
la civilización comenzó a desmoronarse. En las ruinas del pueblo, una figura solitaria se movía entre las sombras. Era Mateo, el anciano que había intentado ayudar a Laura. Había sobrevivido al ataque, pero ahora estaba infectado. Sabía que su tiempo se acababa, pero estaba decidido a encontrar una forma de detener la enfermedad. Con el libro antiguo en sus manos, se adentró en el bosque, buscando respuestas en los lugares más oscuros y peligrosos. Pero la esperanza era una ilusión. La enfermedad alienígena era imparable, y Mateo, como tantos otros, sucumbió a su poder. El mundo, una vez lleno de vida y esperanza, quedó en ruinas, consumido por el terror y la desesperación. Las luces en el cielo continuaban brillando, un recordatorio constante de la amenaza que acechaba desde las estrellas. Y así, la historia de Laura y su pueblo llegó a su fin, sin redención, sin esperanza. Solo quedaba el miedo, el terror y la certeza de que la humanidad había sido condenada por una fuerza más allá de su comprensión. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.